Pues muy buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, Xsolar. Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes, Warrior, Perplejo. Buenas tardes, Hypnopid. Muy buenas. Muy buenas tardes. Espero que llevéis buen día hoy miércoles. Ya sabéis que el Gran Premio de España se celebra este fin de semana y tenemos las expectativas altas, creo. A mi modo de ver, Aston Martin con Fernando nos puede dar otra alegría. Así que nos quedamos un poquillo chof con lo de Mónaco, pero bueno, yo creo que sí, que hay otra oportunidad y además hay otra oportunidad y bastante buena de hacer algo gordo en Barcelona. Quizá, hombre, aquí va a ser difícil igualmente, va a ser difícil en todas las pistas porque es verdad que Red Bull es que está muy fuerte, pero yo creo que aquí en Barcelona van a poder apretar a Red Bull como la apretaron en Mónaco. Seguro. Hombre, salvo que luego sucedan cosas, ¿no? Lo imponderable. Un fallo en la clasificación, un problema mecánico o algo que te impida, ¿no? Pero en principio sí, en principio debería de ser una pista propicia para los Aston Martin. Red Bull ya lo sabemos, vamos. O sea que no pasa nada con Mónaco, un P2 que sabe gloria, sí, no. Y además venimos de una sequía bastante prolongada, exceptuando los dos picotazos de Sainz, esa P2, ¿no?, de Italia también con McLaren, esa victoria en Silverstone, algún podio pero poquito, muy poquito. Y bueno, que Fernando ahora haya conseguido en seis grandes premios 5 podios. ¿Por qué quieres que te diga? Cuando en agosto firmó por Aston Martin, y yo soy uno de los que lo dijo, no, más allá de la P4 en el Mundial de Constructores y más allá de que Fernando en alguna ocasión pues sonara la flauta, ¿no?, y por H, por B, por J fuera capaz de rascar un podio, de rascar una primera línea incluso, como le pasó el año pasado en Canadá, en unas circunstancias muy especiales, más allá de eso nadie esperábamos que a día de hoy Fernando estuviera tercero destacado en el Mundial, no muy lejos, más bien cerca de Pérez y no tan lejos de Verstappen como a priori se vaticinaba. O sea que yo tampoco confiaba en estos resultados. No, la verdad es que yo creo que, mira, es más, Xsolar, yo creo que incluso ellos mismos están muy sorprendidos de lo que han encontrado. Pienso que hasta ellos mismos tampoco sabían exactamente hasta dónde llegaba su coche. O sea, si tienes una idea de lo que has mejorado tu coche, porque tú tienes los datos, dispones de esos datos y sabes perfectamente lo que ha mejorado tu coche con respecto al del año pasado. Pero lo que no sabes es cómo estás con respecto a los demás. Incluso después de pretemporada, después de esos 3 días que estuvieron en Bahrein, sí, vieron que estaban fuertes, pero en realidad han sido siempre muy cautos, ¿no? Pero bueno, con el nivel de trono de verdad. El cuarto en constructores. A ver, es verdad que ha tenido 2 grandes premios, los últimos 2 grandes premios que han sido complicaditos para él. Esperemos que sea capaz de subir el nivel, por el bien de Aston Martin sobre todo. Y sobre todo, hombre, pues porque se mantenga una lucha ahí interesante en el Mundial. No descartemos de aquí a final de temporada ni a Ferrari ni a... Bueno, a Ferrari lo digo porque son Ferrari, quizás. Me van a matar seguramente los ferraristas, pero no descartemos a Mercedes, que todavía puede ser que haya una lucha bastante interesante con Aston Martin por esas posiciones, esa segunda posición en el Mundial. De Ferrari, bueno, pues es Ferrari. No voy a añadir mucho más a eso. Bueno, este directo que habéis visto es un repasito que quería dar un poquito antes del Gran Premio de España. Y sobre todo porque, bueno, si teníais también alguna duda técnica que preguntar, algo que haya surgido, pues responderlo aquí en directo a lo que me pongáis en el chat. Y también explicar algunas cositas de la previa del Gran Premio de España. Este circuito,
Como sabéis, bueno, lo primero de todo, comparado con Mónaco, es que es un circuito permanente. Incluso comparado con muchos de los circuitos que venimos corriendo. Es decir, Arabia Saudí, Bakú, Mónaco, Miami incluso, son circuitos urbanos o semiurbanos, ¿no? Este circuito es un circuito permanente. Asfalto de circuito permanente. Características de circuito permanente, valga la redundancia. Y claro, eso hace que ahora el comportamiento de los coches vaya a ser diferente. La configuración aerodinámica es muy importante aquí. Necesitas mucho agarre aerodinámico. Barcelona no es como Hungría, porque Mónaco se dice que siempre se lleva se dice no, o sea, se lleva todo lo que tengas que genere carga aerodinámica es lo que te lleva a Mónaco. Es decir, póngame usted 3 kilos de esa pieza y 2 kilos de la otra, que no me importa. Me los llevo y voy a generar carga bruta, fuerza, toda la que pueda. Pero en el caso de Barcelona, Silverstone es incluso más exigente en ese sentido que Barcelona, porque necesita ser también algo eficiente. No puedes llegar y cargarlo todo, porque entonces vas a hacer en Montmeló particularmente con una configuración de máxima carga. Vas a hacer bien la curva, lo que es la subida a la Moreneta, la curva de derechas. Vas a hacer bien el curbón Renault. Y ahora con el nuevo trazado que hay, que han quitado la chicane esa infernal que pusieron, esas dos curvas las vas a hacer muy bien. La New Holland y la antigua New Holland. Y la curva de acceso a meta. Pero es que vas a sacrificar muchísimo las rectas de atrás, la recta de meta, todo lo que es la zona central del circuito, esa chicane antes de la subida a la Moreneta, esa semi-chicane, ¿no? Lo vas a tener complicado. Entonces, bueno, Top TW1 suscrito. Bueno, pues muchísimas gracias Top TW1 por esa suscripción. Y sigo sin saber por qué narices cuando yo pruebo lo de las suscripciones tengo de hecho lo habéis visto en otros directos, cambié aquello y ahora no sé por qué sale esto. En fin, tendré que revisarlo y tendré que modificarlo. Muchísimas gracias de verdad por esa suscripción. Y nada, espero que no te arrepientas de haberte suscrito al canal. En definitiva, como digo, es eso, ¿no? Tú puedes poner mucha carga aerodinámica, pero claro, no puedes sacrificar. O sea, estaría realmente siendo muy rápido en menos de un tercio del circuito. Más de 2/3 del circuito vas a ser, te van a comer. O sea, al final vas a tener un problema serio. Y lo mismo al revés, ¿no? Si solo pones una configuración para ir muy rápido en las rectas, pues tú verás cuando llegues a esas curvas. Va a ser imposible poder manejarte. Muchísimas gracias Top TW1. Gracias. En definitiva es lo que os estaba diciendo, ¿no? Entonces, claro, aquí ya sí necesita, es decir, se necesita una configuración de alta carga aerodinámica. Ahora cuando os ponga las prescripciones de Pirelli y todo eso, y la preview esa que hace Pirelli todos los grandes premios, ahora lo vamos a ver. Pero en definitiva, esta es una pista que exige una configuración de carga alta. No de la máxima, pero sí de carga alta. Porque sobre todo además hay curvas de derecha en las que cargas mucho la rueda delantera izquierda. Entonces necesitas un coche con mucho apoyo aerodinámico. Porque son curvas que se trazan por encima de los 200 km por hora. Entonces necesitas mucho apoyo aerodinámico para que esas ruedas aguanten y agarren. Y en definitiva, bueno, pues a priori Aston Martin es un circuito también que tiene frenadas fuertes en algunos sectores. Entonces Aston Martin ahí es realmente muy bueno. Yo creo que en frenadas incluso mejor que Red Bull. En los gráficos que se ven sobre fuerza G, aceleraciones laterales y longitudinales, las longitudinales en la frenada, el Aston Martin siempre consigue poquito, ¿no? Un poquito más de GES, siempre ejerce algo más de GES que el Red Bull, poquito, es una diferencia pequeña. Con respecto a Ferrari también no es muy grande, y con Mercedes están ahí los dos. Entonces son coches que generan mucha carga aerodinámica, mucha. Carnival Cops, pues muy buenas tardes. Y nada, veo que es la primera intervención en el chat, me sale aquí, pues espero que sea la primera de muchas. Como
Como he dicho al principio, ya digo, las dudas que vayáis teniendo o que tengáis, si las queréis plantear, las podéis plantear que cuando queráis, que yo ahora os leo. Que bueno, pues eso, que os leo y os voy respondiendo. Incluso como tengo abierto el navegador, pues puedo buscar incluso respuesta gráfica si hace falta. Voy a pasar ya a lo que es pues un repasito al Gran Premio. Y quería, esto no tiene nada que ver con la técnica, quería comentar porque la cuenta del circuito de Barcelona-Cataluña, del circuito de Montmeló, ha publicado, ¿no? Una serie de... Bueno, estas cosas normalmente, además se entregan normalmente a la entrada de un circuito, te avisan, ¿no? Incluso en la misma entrada, cuando tú la compras, viene lo que puedes llevar, lo que no puedes llevar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, nunca está de más recordar a la gente, pues eso, con lo que puedes entrar, con lo que no puedes entrar. Y luego la misma cuenta está respondiendo también a las dudas que le van planteando en Twitter. Concretamente, pues ya veis lo que se puede llevar, ¿no? Alimentos y bebidas no alcohólicas, sombrillas y sillas para la zona de pelús, sin molestar al resto de espectadores. Se entiende que vas a llevar una sillita y una sombrillita, no vas a llevar una sombrilla de estas de terraza de bar, de estas de que cabe una familia, caben un par de familias completas prácticamente. Botellas de plástico de hasta 1,5 litros, tapones incluidos, pone. E imagino que no harán como otras veces que quitaban los tapones en la botella, o eso comentaba la gente. Yo realmente no lo sé porque no he estado nunca eso sí es verdad que no he estado nunca en el circuito de Montmeló, pero sí he estado en otros circuitos y yo recuerdo que no, vamos, te permitía entrar con la bebida siempre que fuera eso, una botella de plástico de agua o de refresco de hasta 1,5 litros, eso normalmente te permitía entrar a un circuito con eso y no te quitaban el tapón ni nada por el estilo. Y bricks, ya lo veis, bricks, pues entiendo que serán los típicos con zumo o con pues eso, con batido de chocolate, etcétera, estos que llevan ya lo sabéis, estos que llevan ya la pajita, ¿no? Para directamente no tener ni que abrirlo. ¿Veis? Cochecitos para bebés, hombre, está claro que si vas con un crío chico, no digo un bebé de meses, ni siquiera tiene que ser de meses, porque los circuitos ya sabéis que se anda muchísimo, sobre todo los entrenamientos libres de los viernes normalmente suelen estar, las gradas suelen estar accesibles y podéis ir cambiando de grada, podéis ir de un sitio a otro, depende del tipo de entrada que tengas, pero generalmente tienes algo más de libertad para moverte. Entonces entiendo que permitan un coche para bebé, porque si tú llevas a un crío chico de 4 o 5 años, pues que pueda llevarlo en su carrito cuando se canse el nene, pues porque hay que andar mucho en un circuito. Y paraguas, pues sí, tanto por si llueve como para el sol. Eso es una cosa que siempre recuerdo a la gente que nunca ha estado en un circuito y que va por primera vez a un circuito, siempre les recuerdo, excepto si son personas que, pues eso, que son pues muy morenas de piel y aguantan bien los rayos solares, se recomienda que te eches crema solar antes de entrar en el circuito. Por la razón que al final en un circuito estás muy expuesto a la intemperie, sobre todo los que van a pelús, y es muy recomendable que lleves algo de crema, sobre todo para la cara y el cuello, que al final te tiras muchas horas, una gorra siempre viene muy bien. Y lo de los tapones, pues hombre, los tapones eran necesarios hace no tantos años, porque es verdad que el sonido era precioso, pero cuando llevas varias horas en el circuito el sonido ya empieza a ser un poco molesto. Y por otra parte, tapones ahora hoy día, bueno, yo he escuchado estos motores, es verdad que ahora suenan un poquito más, que al principio me acuerdo el primer año de la híbrida el sonido era horroroso, era incluso peor que ahora. Y hombre, sí, si eres un poco sensible al ruido y eso, sí deberías de llevar tapones para la Fórmula 1. Para otras categorías sí recomiendo tapones. Hay categorías como la Porsche y demás que el sonido es más fuerte. Sobre todo cuando están todos en pista juntos, es un sonido bastante más bronco, más fuerte. Y sí recomendaría tapones. Para la Fórmula 1 personalmente, creo que hoy día no hace falta tanto, sobre todo para los entrenamientos. Luego a lo mejor en carrera, pues hombre, son muchas horas. Al final puede que lo agradezca. Y bueno, ahí veis lo que no se puede llevar, que pone cualquier envase de vidrio, metal, cerámica o madera. Pone que incluido recipiente de crema solar. Entiendo que deberían de dejarte entrar con un pequeño botecito, chico, vamos, que para eso hay un montón de botes. Muchísimas gracias
Grúa750, muchísimas gracias por ese seguimiento. Y nada, espero que te guste el canal y espero que lo disfrutes. Veo por aquí que estáis. Vino de un Simón, del cartón. Lo mismo, no, esta es la bendita hora que las veces que está en circuito no he visto a nadie con vino. Sin embargo, sí fui a una quedada, me acuerdo, en Arenas de San Juan para drifting. Y sí, había gente con cerveza, con litronas de cerveza, que dije yo, pero ¿de dónde han salido estos desgraciados? Porque luego iban a coger el coche, o sea que tiene tela. Pero bueno, eso ya es otra historia, además de eso hace años. Histor Racing, Carlos, muy buena. Pistón tiene un cabreo. ¿Y eso qué ha pasado, Carlos? Cuéntanos. Oscar dice, pero los batidos tienen que ser puleva. Sí, y si hace viento del norte es un buen chaquetón y un gorro de lana, pues... Dicen que las temperaturas van a ser relativamente bajas comparado con lo de los últimos. O sea, ya acordaros el año pasado el caos que hubo y los problemas que hubo con las temperaturas. Por lo menos si alivia un poco, pues mira, no le dejan entrar al circuito. Sí, es verdad que he visto que no pueden entrar mascotas. Pues bueno, ya está, que le vamos a hacer patinete, bicicleta, entrenamiento de movilidad personal. Los patinetes, excepto si te llamas Luis Hamilton, Si te llamas Luis Hamilton, usted puede entrar con el patinete, no hay ningún problema. Siempre habrá clases, ¿no? Como decía. Bueno, ya veis, bebidas alcohólicas es lo normal, eso sí. Eso en la mayoría de recintos últimamente es difícil que te dejen entrar con bebidas alcohólicas. Objetos peligrosos, cuchillos, tijeras, hombre, se sobreentiende. Mascotas y animales, pues entiendo que sí tienes que hacerlo. Por si el animalico pues es impresionable y puede provocar algún problema. Bengala y botes de humo. A mí me hace gracia, no se permiten bengala y botes de humo. Y luego ves en la retransmisión de televisión, ves humo. Ves que echan botes de humo y dices, pero ¿de dónde leche ha salido eso? Bueno. Equipos de grabación de imágenes profesionales. Objetivos de como mucho 400 milímetros. Esto me hace gracia porque realmente los equipos, no sé, vamos... seguramente os lo habréis escuchado a mucha gente, yo también lo puedo certificar. Los equipos de Fórmula 1 contratan a personal, más que contratar quizás sea que llegan a unos acuerdos, ¿no? Tampoco, porque no suelen ser freelance la mayoría. Y ese fotógrafo suele dedicarse a hacer fotografías de los rivales en muchos sitios distintos, etcétera. Normalmente, bueno, esa gente tiene acreditación y tal. Pero los equipos de Fórmula 1 también contratan a gente que va vestida de paisano, que no, en principio no llevan acreditación, y que van haciendo fotos en lugares distintos de una manera un poco más discreta. Y a veces esa gente saca mejores fotos incluso porque pillan a los equipos desprevenidos o lo que sea, desde la grada de enfrente, por ejemplo, y tal, que los propios fotógrafos profesionales, porque a eso se les ve venir y entonces los equipos ya están en prevenga. Aunque luego los fotógrafos también consiguen, ellos lo saben muy bien. Hay concretamente en Twitter concretamente nos seguimos mutuamente Xavier Casquez, que es fotógrafo profesional. Él está trabajando precisamente en el paddock de Fórmula 1 y obtiene unas fotos que son muy buenas. Ellos saben cómo apañárselas para pillar. Es una de las cosas que me hizo gracia cuando se habló del fondo del Red Bull, cuando lo levantaron y tal. Los equipos tenían, porque decían, pasarle estas imágenes a la gente, hacer retuitear lo que le llegue a Aston Martin y tal. Aston Martin, estoy convencido y segurísimo de que tiene imágenes de alta resolución del fondo de Red Bull, incluso desde antes de que levantaran el coche en Mónaco. Seguro. Es verdad que el coche de Mónaco seguro que se inflaron a fotografiarlo, vamos, de eso no me cabe la menor duda. Pero que Aston Martin tiene imágenes incluso de antes. Discreto, tú sabes, lleva un objetivo de la hostia, por eso. Dice, yo estuve en unos test de resistencia, los que corren, los que son ahora Hypercars. Supongo que si estuviste antes de la era Hypercar, pues serían el MP1, imagino, el MP2, etcétera. En Cataluña y el ruido era bestial. Tuve que comprar, sí, las categorías que no son la Fórmula 1 actual, todavía hay categorías. Los LMP2, por ejemplo, el motor Gibson, el V8 suena muy fuerte. La Porsche Supercup,
ahora mismo no sé deciros así. La Fórmula 3 creo recordar que también suenan más fuertes. Aunque tampoco es un sonido tan fuerte, ¿no? Hombre, yo el sonido más fuerte que he escuchado en un circuito ha sido el V10, el 3 litros V10. También he escuchado los V8. Los V8 sonaban con un trino más agudo, porque eran motores que iban muy revolucionados, iban muy altos de vuelta. De hecho, los V8 de Cosworth llegaron a rodar a 20.000 revoluciones por minuto de máximo. Pero los V10 era un sonido más fuerte, más potente, más... temblaba. O sea, tú temblabas y temblaba el suelo a veces y tú decías, madre mía. Los Hypercars no tanto, sí, me lo imaginaba porque además el tema híbrido, el turbo, hace que todo se atempere un poco. Pero ya digo, los Porsche RS eran los que más sonaban, sí, me lo imagino además. El tema, ya os digo, es ese, sí, hombre, los tapones son recomendables, sí. Pero ya digo que los tapones ahora actualmente en el automovilismo, en el motorsport actual, se usan menos de lo que se usaban hace no tantos años. Hay que retrotraerse a lo mejor a principios de la década del 2010 al 2020, como mucho. Y bueno, ya digo, lo de los V10 es otro mundo, es otra historia. Eso sí, ya claro, desgraciadamente no se puede vivir en un gran premio, ¿no? Pero si alguna vez tenéis la oportunidad de ir a la jornada estas de Ferrari, ¿cómo se llaman las? No es Ferrari Challenge, ¿cómo se llama eso? Sí, son jornadas en las que se reúnen, ¿no? Clásicos de Ferrari y todo, y normalmente ahí suelen sacar también monoplazas de los señores que tienen monoplazas comprados de Ferrari. Los V10, hay algunos que tienen V10, tienen el Ferrari, el F2004, el F2002. Esos coches suenan como ningún otro coche suena, eso lo garantizo. Y además esa carrera con los V10, con los V8, con los V10 sobre todo, tú estabas todavía a 4 o 5 kilómetros del circuito, estabas llegando, tú bajas y sin bajar la ventanilla, dependía de cómo estuviera el viento y el circuito, y se escuchaban los coches, los escuchabas ya a 4 o 5 kilómetros del circuito. Eso no lo he vivido nada más que con los V10, con los Fórmula 1 V10. Ya os digo que... ya te vas para Alemán, Carlos. Pues espero que lleves muy buen viaje y sobre todo yo creo que, hombre, pasarlo bien lo vas a pasar muy bien, seguro. Seguro. Yo he visto a Alonso con el V10 en el TDG y sonaba exagerado, sí. Ya os digo, bueno, y eso, imagínate, los test, en realidad, pues salen, a lo mejor como mucho coinciden 3-4 coches en pista. Pero tú imagínate un gran premio con los 20 coches en pista. Incluso, bueno, yo no, ya claro, si ya retrotraerme más ya no lo he visto, ¿no? Porque lo he visto, sí, en vídeos, en grabaciones, etcétera, pero claro, no en directo. Pero yo me imagino aquellas parrillas que había, casi 30 coches, con motores también V12, y aquello tenía que ser acojonante el sonido, vamos, eso tenía que ser impresionante. El tema, como os digo, bueno, pues aquí tenéis la previa, ¿no? de Pirelli, del Gran Premio de España en Montmeló. Pues ya sabéis, es un trazado particularmente exigente con algunos en algunos factores, en otros no es tan exigente como otros trazados sí lo puedan ser. En el caso de Barcelona, como tenemos curvas de amplio radio, ya veis por ejemplo el curbón Renault, esta curva también, la siguiente, la curva número 4, es verdad que empieza más cerrada pero luego se va abriendo bastante. Entonces este tipo de curvas de amplio radio, la curva de la subida de la Moreneta, incluso la Caixa, que la cambiaron, la hicieron más redonda, la curva después de la Caixa, y las otras dos son curvas de muy amplio radio. Esas curvas suelen ser curvas muy benévolas con los eventos de tracción y de frenada. ¿Por qué? Porque son curvas en las que va a alta velocidad, el coche está generando mucha carga y realmente lo que se exige es un agarre lateral fuerte, pero no exige tracción, no exige tampoco, la frenada la exige antes de llegar a la curva. Si empieza va cerrada, pero si no tampoco, si no en
En una curva, por ejemplo, como después de la subida de la Moreneta, la curva derecha, realmente los pilotos levantan el pie, quizás quitan una marcha, como mucho, dependiendo también de si es clasificación o carrera. Pisan un poquito, puede ser que pisen un poquito el freno en carrera, pero en clasificación veremos a ver, porque es posible que con poca gasolina y poca carga y con la carga aerodinámica que ya generan, es posible que simplemente levantando el pie consigas meter el coche en la curva. Entonces esas curvas, repito, sobre todo es aquí donde os tenéis que fijar: el agarre lateral 5 puntos de 5 y el estrés del neumático 5 puntos de 5. ¿Por qué? Porque estoy tirando mucho de esas telas, estoy torsionándolas, estoy llevándolas a su límite. Entonces realmente estoy arrastrando mucho esas telas y caliento mucho el neumático. Sobre todo el neumático delantero izquierdo, que es el que más sufre, porque todas esas curvas, si os fijáis, esas curvas de alta velocidad, de muy alta velocidad y en donde se exige mucho agarre aerodinámico, son a derecha. Entonces el neumático delantero izquierdo es el que más se carga. Las traseras también sufren aquí. Van a sufrir menos este año por una razón muy sencilla, porque esta chicane que no debió de aparecer nunca, yo no sé el motivo, no sé si fue por las motos o no fue por las motos, pero esa chicane no debió de aparecer nunca, lo siento. Vamos, de hecho las motos creo que no la hacen, ¿no? Bueno, corregidme si me equivoco, porque es verdad que hace tiempo que no veo una carrera de MotoGP aquí. Por H, por B o por J siempre me ha pillado fuera de casa y al final no me la he perdido. El tema, como digo, la chicane se hizo por razones de seguridad y por razones, bueno, miento, y es verdad, sí, y por razones de intentar aumentar los adelantamientos, porque así empezaba mucho más lento esta curva, pero al final ni aumentaba los adelantamientos ni gaitas. Al final pasaba exactamente igual, los coches se acercaban un poquito más, pero ya está. Así que este año pues van a probar otra vez con el anterior, con el trazado anterior. Por lo demás, pues ya lo veis, la abrasión del asfalto un 4/5 es alta. El asfalto de Barcelona suele ser alto. La downforce, como os he dicho, veis, una configuración de alta carga, pero no la más alta. El agarre del asfalto, Pirelli considera que es medio. No sé si han reasfaltado o si no han reasfaltado. Y la evolución también media. Normalmente en una pista permanente, todas las pistas tienen evolución de asfalto. Generalmente tú, cuando llegas a una clasificación, la pista que está un poco más fría y está menos engomada, poco a poco la vas engomando, ¿no? Y eso ocurre igual con los entrenamientos libres. En clasificación ya la tiene algo más engomada, pero todavía no está. Todavía puede haber algo de diferencia. Pero claro, una pista como Barcelona, en un circuito permanente, con un asfalto que es algo bastante abrasivo, lo que ocurre es que la evolución de pista es algo menor, porque la goma salta, pero esas virutas de goma suelen quedarse fuera, se quedan fuera de la trazada, hacen bien y tal, pero no engomas tanto como ocurre, por ejemplo, en una pista de un circuito urbano. En un circuito urbano la evolución es terriblemente grande y tienes que ser muy consciente de en qué momento tienes que salir a hacer tu vuelta. En un circuito permanente es importante siempre elegir el momento para hacer tu vuelta, pero no es tan primordial como en un circuito urbano. Y luego las temperaturas, el color del asfalto también influye bastante en eso. Y un detalle es que cuantos más coches haya rodando, el asfalto también sube de temperatura. Cuando los coches dejan de rodar, ese asfalto no vuelven a pasar esos coches por encima. Si los coches dejan de rodar, ese asfalto se enfría, e incluso aunque siga recibiendo los rayos solares, etcétera. Ahora, cuando en la Q1, por ejemplo, el asfalto se calienta bastante rápido y el asfalto puede estar incluso ya caliente, pero siempre va a coger un poco más de temperatura incluso. Esa diferencia es lo que tú tienes que saber calibrar. Y en el caso de las Q1 sobre todo, es por eso por lo que se ve que de repente en Q1 un tipo que ha entrado en meta a falta de unos segundos para que se termine la sesión, de repente un coche que tú no esperabas que iba a estar en Q2, porque era un coche lento, pues echa a alguien de la Q2 que a priori debería estar. Y eso ocurre porque ha salido en el momento preciso con la temperatura de asfalto un poco más alta y ha conseguido meter el coche. Luego en la Q2 es un poco más difícil. ¿Por qué es un poco más difícil? Porque hay 5 coches menos. Y así sucesivamente. Y luego en la Q3 ya sí es verdad que la evolución de pista en Q3 la habrá, pero será algo menor seguramente que en Q2 y sobre todo que en Q1.
Así que... Tío, es verdad, 20 coches. Tampones. Bueno, veo que estáis en motos, no, entonces no la hacen, no, vale. Es que es verdad que luego se me ha ido a mí un poquito el santo al cielo. Esto es el cansancio también del día que llevo. Vine a prisa y corriendo para montar el directo. Estas son las prescripciones de Pirelli vía Albert Fábrica. Estas son las prescripciones que les ponen a los equipos con las presiones mínimas. Bueno, antes no he hablado. Las presiones mínimas aquí las veis: delanteras 23 psi, traseras 20. El camber máximo o la caída máxima: delantera 325 menos 325, trasera menos 175. Generalmente en las ruedas traseras, como no hay un mecanismo de dirección, como las ruedas traseras siempre van fijas, quiero decir, no varían no rotan hacia, o sea, mejor dicho, no giran hacia derecha o hacia izquierda. El camber, la caída de ruedas, no es necesario que sea tan pronunciada, pero sí es necesario que también sea negativa en estos coches, pues para que el coche apoye mejor y puedas acelerar antes en la curva. Es decir, una vez que pasas el apex puedas poner más potencia en el coche, aunque el coche esté todavía en apoyo. Y en las ruedas delanteras sí se hace muy exagerado por el motivo y por el mismo motivo. Y sobre todo aquí en un circuito como Barcelona utilizas mucha caída, porque esas curvas de amplio radio con mucha carga necesitan mucho apoyo de ese neumático delantero. Y como en Fórmula 1 no dispone del dispositivo que sí tienen en Indy, que es el weight jacker, que compensa un poco esa sobrecarga que le da al neumático delantero, entonces los equipos lo compensan con convergencia y con caída de rueda. Aquí la convergencia, el toe, es bastante también más agresivo que en otros circuitos por el mismo motivo. Necesitas un coche que tenga mucho apoyo en esa curva y que permita a esa rueda tener un apoyo lo suficientemente bueno. En Mónaco, por ejemplo, el toe es también muy exagerado, pero por otro motivo, porque necesitas mucho giro. Entonces necesitas que apoye mucho el neumático, pero para que el vehículo, para que el coche rote, porque como tienes que hacer un radio de giro muy cerrado y los Fórmula 1, el radio de giro es muy amplio, es muy grande, es como un Land Rover, para que os hagáis una idea, o peor que un Land Rover. Entonces necesitas que el coche patine y, o sea, rote, el eje delantero tire del trasero y se lo lleve. Aquí no, aquí el motivo es para que en las curvas de amplio radio tu coche responda y sea capaz de girar en condiciones. El tema, como os digo, bueno, pues sabéis que los neumáticos van a ser C1, C2, C3. El C1 no es el más duro, o sea, este C1 es más blando que el C1 del año pasado, según Pirelli. Aquí veis, por ejemplo, la numeración o la trazabilidad de Pirelli, básicamente. Todos los equipos se lo tienen que aprender muy bien para luego no cagarla y poner el neumático donde no corresponde, porque eso podría ser motivo de sanción. Luego tenemos las prescripciones, ya veis en la rueda delantera, los slicks, 23 psi. Un PSI es 0,07 bar. Es decir, eso lo multiplicáis por 0,07 y os da la presión en una unidad que seguramente sí conocéis. Si nosotros multiplicamos 23 por 0,07 nos sale 1,61, es decir, algo más de kilo y medio. Para un Fórmula 1 eso es muchísima presión. Para Pirelli no, porque considera que los equipos van a ser muy tramposos y van a intentar buscar una presión mucho menor. Los equipos estoy seguro de que les gustaría trabajar en el entorno de las 19-18 PSI. Pero eso no es posible, así que al final, bueno, pues ellos lo trabajan de otra manera. Al final Pirelli pues les obliga a poner 23 y luego, en función de cómo hayan hecho la FP2 y cómo estén esos neumáticos, Pirelli puede decidir incluso aumentar esas presiones. Disminuirlas no las va a disminuir nunca, pero aumentarlas sí las puede aumentar. Zaat 1988, bienvenido al canal. Gracias por ese seguimiento y espero que te guste, espero que disfrutes de estas charlas. Como digo, el intermedio, veis que 23,5. Fijaos que el intermedio incluso más presión, que exigen más presión que con el slick. Esto
tiene su parte de lógica porque el neumático intermedio tiene una goma bastante más blanda y lo que quiere es que evitar un poco el problema de pinchazos y reventones. Entonces aquí, bueno, aunque aumentar 0,5 PSI sí lo nota el coche, aunque en realidad por temas de seguridad tanto no sé hasta qué punto, pero bueno, 20,5 detrás y ya veis el Slick 20 PSI. Pues ya habéis visto, si 23 eran 1,6, 20 PSI puede estar en torno al 1,3, 1,3, 1,4. Y el de lluvia, el extrema, ahí ya sí veis. ¿Por qué ponen 21 y 18? Porque lo que quiere es que el de lluvia evacúe todo el agua posible. Y entonces lo que hace es que baje la presión. Al bajar la presión aumenta la huella de contacto. Porque el de lluvia, en realidad los surcos están hechos de tal manera que se queda como unos tacos. Y esos tacos clavan. Y entonces así es como consigue un poco más de agarre en el coche. Aunque luego ya sabéis que el de lluvia se usa muy poquito, porque cuando lo usan todos los coches de la parrilla se genera un spray bestial y hay que sacar bandera roja. Simple y llanamente. El tema, como veis, bueno, aquí veis otra vez lo mismo, los límites de la caída de ruedas. Y esta es la presión que se espera cuando los neumáticos ya estén en marcha. ¿Por qué ponen más de 25,5 y más de 22,5 detrás? Pues muy sencillo, igual o mayor, ¿no? Es lo que pone ahí. Pues porque cuando una rueda, bueno, eso lo sabéis todos, cuando los vehículos están rodando, los neumáticos se van calentando. Y al calentarse ocurre que el aire que está contenido dentro de la rueda se expande y gana presión. Entonces lo que espera Pirelli es que en realidad cuando a ti te obligan ahí a 23 en frío, es porque esperan que tú estés por encima de los 25,5 o en 25,5 en orden de marcha. Y lo mismo con los traseros, en vez de 20 ellos esperan que estés en 22,5. Aquí veis también, ¿no?, los factores con los que calcula Pirelli. Veis aquí una serie de ecuaciones con las que calcula Pirelli estas líneas, ¿no?, esas líneas de ganancia de presión. Y luego la obligatoriedad del uso de las mantas térmicas. Veis el máximo de la rueda delantera, trasera, etcétera, ¿no? Y la temperatura a las que calienta y el máximo de tiempo en el que puedes calentar. De hecho, os digo que algunas veces cuando veáis que tienen los mecánicos las mantas puestas es casi por inercia. La manta ya no está desenchufada y seguramente ya no está ni a 70 grados, está bastante por debajo, pero por inercia lo dejan porque, hombre, siempre conserva algo de calor residual y mantiene el neumático con unos grados más que facilitarán al piloto el poder calentar la goma, simple y llanamente. Así que eso por ahí. ¿Qué más? Bueno, el tema, ya sabéis que con lo del Mercedes también vimos por encima cosas, pero Nicolas Carpentiers ha publicado ahora también una fotografía bastante interesante. Veis la parte delantera, el de Miami, el apoyo. Veis dónde está el apoyo de ese brazo superior, de ese triángulo superior, el brazo más adelantado. Y veis dónde está el brazo inferior. Y ahora en Mónaco veis que ha cambiado, ¿no? De repente se ha elevado y lo han llevado hasta la parte superior de la bulkhead head, que es la zona donde están situados por detrás de los pedales del monocasco. Tiene la bulkhead head, es un mamparo que se coloca justo en esa zona, que sería aquí en esta, y a partir de ahí se coloca todo el mecanismo de suspensión interno y el mecanismo de dirección. Y también sabéis los dos botecitos de depósito del fluido de freno, del líquido de freno. Esta pieza aquí que señala en amarillo es la que os enseñé en otro directo, que es un rigidizador que une estos dos brazos para rigidizar. Simplemente la función que hace es rigidizar, porque estos dos brazos, como veis, tienen que hacer esa curvatura especial y quedan un poquito más endebles de lo que quedaría la sujeción con este brazo. Entonces esa pieza lo que hace es unirlo y rigidizar, porque otro detalle que lo he comentado algunas veces, lo digo de nuevo, en los Fórmula 1, al contrario que otros coches, los brazos de suspensión no están sujetos a rótulas o a articulaciones movibles, sino que los Fórmula 1 van sujetos de manera fija, con una articulación fija. Y entonces la capacidad de flexión que tienen estos brazos, esos apoyos, mejor dicho, de los brazos, es la que permite que la suspensión suba y baje.
Entonces, claro, son extremadamente duras, porque realmente depende de la elasticidad de estos apoyos de fibra de carbono. Entonces, la fibra de carbono permite esa torsión, porque es una fibra de carbono más elástica de lo normal, y eso es lo que hace que un Fórmula 1 tenga un recorrido de suspensiones de muy pocos milímetros, y que el Fórmula 1 sea muy duro, claro, de suspensión, sea un coche eminentemente duro. Por muy blando que le pongas el elemento elástico, por muy suave que vaya el amortiguador de percarga, al final son coches que van muy duros, porque los apoyos de esos brazos de suspensión son bastante rígidos, porque no es una rótula que permite el movimiento libre, sino que en este caso es un elemento al que se le permite cierta deformaciones elásticas, las cuales luego se recuperan cuando deja de ejercerse esa fuerza. Y es un detalle que pasa en todos los Fórmula 1. Entonces, claro, eso hace que tengas que rigidizar aquí, porque este brazo ha quedado un poquito más endeble, no va a sujetar tan fácilmente. Y por otra parte, el famoso anti-dive, ¿no? La famosa geometría anti-hundimiento. El anti-hundimiento no es ni más ni menos que una geometría de suspensión la cual impide que en una frenada fuerte el coche cargue mucho, no haya mucha transferencia de peso a la parte delantera. Y el entendimiento es simple y llanamente mediante la colocación de la suspensión con un ángulo, jugando con el ángulo caster, con el ángulo de avance, y jugando con la inclinación, ¿no? En el caso de una McPherson habitual de vuestros coches, por ejemplo, el coche que yo tengo, el coche que tenéis vosotros, la inmensa mayoría, una McPherson delantera, para evitar en este caso en la geometría antihundimiento se realiza mediante la colocación de la torreta de suspensión con un ángulo caster avanzado y luego también algo girada. Y hombre, el ángulo caster en un coche de calle como mucho será 1 grado, no creo que mucho más. En coches de competición sí se utiliza un caster bastante más pronunciado, en la calle no hace falta. Y luego también ese brazo inferior y el mecanismo de dirección también se colocan de manera que quede parte de ese brazo inferior un poco retrasado con respecto al buje de la rueda, para que luego cuando el coche haga la carga haya un momento de fuerza que se genere con un pequeño brazo de palanca, el cual impide que el coche se hunda demasiado. De esta manera, ya sabéis que los coches de calle con suspensiones mucho más blandas, el hundimiento es palpable. Vosotros, si alguna vez habéis tenido que realizar una frenada de emergencia, lo habréis notado, que el coche hunde el morro. Pero si no tuviera esa geometría anti-hundimiento, os aseguro que no es que hundiera el morro, no, es que tocaría con los topes de suspensión, segurísimo. Trubi, buenas tardes. Los que tenemos un Pagani también son más personas. No, los que tenéis, si tenéis un Pagani, eso ya es una suspensión normalmente de tipo multibrazo, como las de los Fórmula 1, como las de los Audi, Mercedes, etcétera. El caso, como estaba explicando, el antihundimiento, aquí se nota muy bien, veis que ha dibujado o ha pintado, Nicolás Carpentier han pintado aquí ese brazo, ese triángulo superior de la suspensión, han pintado el brazo adelantado y veis como el brazo retrasado, el brazo de ese triángulo superior, el brazo más atrasado, ese brazo está un poquito por debajo, que es que parece ser que hay gente que ha descubierto ahora en 2023 o descubrió incluso en 2022 mediante esto que hace Red Bull, que es una exageración. Han descubierto lo que es el antihundimiento, la geometría antihundimiento. Es algo que se usa en todos los vehículos de competición, porque es muy necesario para estabilizar la frenada, para que el coche no levante demasiado del culo y al no levantar demasiado el culo sea más controlable. Manolo Mateos, pues bienvenido al canal, muchas gracias por el seguimiento y espero que lo disfrutes y que te guste. Gracias, de verdad. Y el tema, como digo, es ese, ¿no? Entonces tienes un poquito, ¿veis? Hay una pequeña diferencia entre este brazo adelantado está situado un pelín más arriba, y eso lo han hecho los Fórmula 1 desde tiempos inmemoriales. Incluso cuando se usaban las suspensiones de paralelogramo deformable, que es la multibrazo, en realidad es una suspensión que es un avance
basado en la suspensión de paralelogramos deformables, que no son más que los mismos dos triángulos usando la torreta de la McPherson, esa torreta de la que he hablado antes, el amortiguador y el muelle. Bueno, pues lo usas como el elemento que hace del tirante de la suspensión, hace las veces de tirante. La función es la misma que hace en una McPherson, exactamente la misma función. Lo que pasa que en este caso, al contrario que en McPherson, la suspensión de doble triángulo o de paralelogramo deformable controla mejor las caídas y lo que es la caída de rueda, y controla mejor la geometría de suspensión, porque en realidad son los brazos los que se encargan de eso, y el amortiguador y el muelle trabajan exclusivamente para lo que están, que es el muelle para almacenar la energía que le manda la rueda y luego devolverla para mantener la rueda en el suelo o pegada a la pista, al asfalto, a lo que sea, y el amortiguador para absorber la energía que genera el muelle o que devuelve el muelle para que no sea demasiado brusco el funcionamiento de ese muelle. En el caso de una multibrazo como la de un Fórmula 1, en este caso el track rod, lo que es el tirante, es un brazo más de la suspensión. Y en el caso de una multibrazo de calle también, son 5 brazos. Tanto las de Audi, Mercedes, las que pueda usar cualquier otro. Audi y Mercedes lo digo porque son vehículos que suelen utilizar mucho la multibrazo. Seat León también utilizaba multibrazo hace unos años, no sé ahora con el tema de ahorro de costes cómo andará la cosa. El Ford Focus también era muy famoso por su multibrazo trasera. Todas esas multibrazos realmente tienen un quinto brazo que trabaja precisamente para controlar las geometrías de suspensión, ya no solo para controlar mejor la caída de la convergencia, sino también para controlar el avance de la rueda y para controlar ese movimiento parásito que tienen las suspensiones con la rueda en según qué momentos, que hace que la rueda avance o se retrase y la batalla del vehículo aumente o disminuya en función de una aceleración muy fuerte o una frenada muy fuerte. Aumente o disminuya, estamos hablando de muy poquitos milímetros, pero sí, en competición todo eso se mide. Eso en la calle ni se nota, en competición sí. El tema, como digo, bueno, pues esto lo compartí. Me acuerdo que alguien me contestó: me he perdido con tantas flechas y tantos dibujitos. Y digo, no, bueno, pues lo explico en el directo. Pues ya os digo. ¿Veis cómo Mercedes al levantar este brazo, el otro lo mantiene en la misma posición? Está exactamente anclado en la misma posición. Entonces ya sí, ya tenemos un antihundimiento bastante más pronunciado. Esto se hace sobre todo y ante todo por razón aerodinámica, para que el aire que viaja por la parte superior de estos brazos no se encuentre con el otro brazo demasiado pronto. De hecho, es más difícil que se encuentre con el otro brazo, y entonces va a llegar mucho mejor a lo que es la zona del pontón. Sobre todo por tema de refrigeración, el aire llega más energizado, no pierde tanta energía y entra de una manera más fácil. Entonces puedes reducir un poquito la entrada de refrigeración y reducir la resistencia aerodinámica. En el caso de Red Bull, como veis, bueno, pues su antihundimiento es muy pronunciado. De hecho, Red Bull es una exageración lo que usa. Y Aston Martin también, bastante pronunciado. Pero claro, hay una diferencia entre el concepto Red Bull, el Aston Martin y lo que está pasando con Mercedes, Ferrari, etc. Cuando tú haces un chasis monocasco y diseñas los diferentes anclajes, cuando tú tienes que cambiar elementos como la suspensión y tienes que diseñar un anclaje diferente sin homologar un nuevo monocasco, no va a funcionar igual de bien que si ese monocasco está diseñado ya ex profeso para que los soportes sean otros, para que esos soportes de suspensión estén ya puestos en otra posición. Entonces este coche de Mercedes va a ser todo unas pruebas para que durante el año vayan probando hasta que encuentren pues lo que ellos quieren buscar para el año 2024. No va a ser, o sea, va a ser un como lo definí hace unos días, un trampantojo realmente de diferentes cosas y batiburrillos que van a ir probando hasta que den con la tecla, simple y llanamente. Y repito e insisto en que todos los coches de Fórmula 1 de hace muchísimos años utilizan geometría antihundimiento en las multibrazos delanteras, como también se utiliza el anti-squat o el anti-elevación en las suspensiones traseras, aparte de que también tienen cierto avance. Así que bueno, espero que haya quedado un poquito más claro. ¿Tiene algo que ver los pontones nuevos de Mercedes con la revisión de la suspensión? Sí, totalmente, Truby, totalmente. El tema de que los pontones sean nuevos hay que revisar. A partir de ahí,
como los pontones ahora el volumen con el que va a trabajar es diferente, el caudal es menor que con el que trabajaban antes, pero el volumen es distinto, el volumen que ocupas ahora es distinto. Ahora estás aprovechando el efecto Coanda para llevar más aire a la parte superior del difusor, para expandir más aire luego por la parte trasera. Y el tema es que para poder llevar ese caudal de una manera más eficaz, la suspensión delantera, el ala delantera, hay que ir modificando. Y el suelo también tienes que modificarlo, porque ahora vas a trabajar con otros caudales, con otros volúmenes distintos a los que estabas trabajando ahora. Los cambios que tiene que acometer Mercedes son muchos. Y esa es una de las razones también por las que pienso que Mercedes no ha homologado un nuevo chasis, porque homologar un nuevo chasis le hubiera supuesto pues eso, mucha dificultad para ocultarlo, o sea, para no superar el límite presupuestario, o incluso para ocultarlo, que todos los equipos lo hacen, lo de ocultar parte de lo que gastan para no superar el límite presupuestario. En realidad estoy convencidísimo de que Red Bull, Ferrari, Mercedes y seguramente Aston Martin están gastando más dinero de ese límite presupuestario, pero lo están camuflando en partidas diferentes. Menos caudal ahora, hay más agujeros de entrada, ¿no? A ver, ahora está trabajando, digamos, o me explico mejor, ¿no? Ahora va a trabajar con más caudal con el fondo. ¿Por qué? Porque ahora puedes tener disponible un canal más expandido. Por la razón de que ahora, como los pontones ya sí tienen su forma y su excavación, ahora puedes trabajar con un canal más excavado. Donde vas a tener menos caudales en la parte superior del coche. Es decir, antes trabajabas con unos pontones más pequeños, luego por lo tanto tenías un volumen lateral de aire en el agua arriba, lo que es la parte superior del fondo, un volumen mucho mayor, y por lo tanto a priori tu caudal y tu energía, claro, tu energía potencial era mucho mayor de la que iba a tener cualquier otro coche. Y bueno, no te importa que el fondo no esté trabajando tanto, es decir, no genere más de presión si tú estás generando más presión arriba. El problema de Mercedes es que no conseguían generar la suficiente presión arriba como para compensar esa falta abajo. Entonces ahora vas a tener más caudal y supuestamente más energía disponible en la parte inferior del vehículo, lo que es el fondo por la parte inferior. Esos canales los tallas de otra manera diferente, trabajas con un caudal con más energía a priori, y en la parte superior ahora renuncias a ese potencial que tenías con todo ese volumen. Ahora tienes menos volumen, pero te va a ser trabajar con menos caudal. Tiene la ventaja de que es más fácil controlarlo y mandarlo a donde a ti realmente te interesa. No tienes el problema que tenías antes a priori. Ya digo que la idea de Mercedes era muy buena. Tiene un concepto de coche que además reduce la resistencia local, la está reduciendo mucho. Pero claro, ¿cómo llevas todo ese caudal potencial? ¿Cómo lo llevas a la parte trasera sin que se vaya hacia las ruedas, sin que se vaya hacia afuera? Es muy difícil, muy difícil, sobre todo con este reglamento. Entonces, bueno, creo que a Mercedes le pilló con el paso cambiado, con innovaciones y tal, que al final pues no ha podido llevar a cabo porque es complicado en el contexto actual, muy complicado. Pero como audaz, es muy audaz la idea y muy buena, creo. Ahora, claro, te pilla que no puedes trabajarla. Esto es una foto de Bryson Sullivan que comparte aquí de una cuenta de Instagram, que ahora os voy a enseñar qué es lo que hay dentro, porque en la foto de la cuenta de Instagram sí se ve perfectamente lo que hay dentro. Aquí lo que os quería enseñar es cómo son las branquias, ¿no? Cómo se diseñan muchas veces las branquias de estos Fórmula 1 para evacuar calor. Aquí sobre todo lo que hay, ahora después en la foto lo veremos mejor, son componentes electrónicos también. Hay refrigeración ya no solo de radiadores y demás, sino también de componentes electrónicos. Y es del Alpine, que aunque aquí no lo pone, luego sí lo pone en la imagen. Es del Alpine, de la A523. La forma no es baladí. Es para facilitar sobre todo que el aire caliente genere el mínimo rozamiento imprescindible. Veis que tiene cierto brillo, es lo que os digo muchas veces, la fibra de carbono. Estas fibras de carbono vienen con una capa de gloss, lo mismo, relativamente parecido al gloss labial que utilizan las mujeres para darse brillo. Pues esto es también una especie de laca o de brillo que se utiliza en la fibra de carbono y que también reduce el rozamiento. Porque la fibra de carbono en crudo es rugosa, entonces con este gloss
se reduce mucho ese rozamiento y ayuda mucho a que el aire caliente pues salga de una manera más sencilla. El aire frío luego ya terminará de barrerlo. En definitiva, lo que buscas es que haya un área de salida la mínima imprescindible. No quieres que haya ni 1 milímetro cuadrado de más, porque cuanta más área de salida tengas, más resistencia aerodinámica se va a generar en la zona, la resistencia local, y eso se va a sumar a la resistencia total que va a generar el vehículo. Entonces tú lo que quieres es reducir todo esto al mínimo, y entonces por eso se le da ese giro sobre su propio eje, esa forma específica, para reducir todo lo que se pueda esa resistencia. Tanto la resistencia parásita que generan estas propias branquias, estas propias pletinas curvadas, como la resistencia aerodinámica que genera ya que va a generar el propio aire caliente por tener una densidad diferente cuando se encuentre con la corriente de aire frío en el exterior. Y otro detalle también, por el área. Cuanto mayor sea el área, mayor va a ser la expansión de ese aire caliente y por lo tanto más difícil va a ser barrerlo, y eso es resistencia aerodinámica local, drag, que se está generando en esa zona. Esta es la foto que Bryson ha enseñado antes. Esta está tomada es la misma zona pero tomada desde un poco más adelante, y es para que veáis los componentes que hay dentro. Son componentes hidráulicos, electrónicos. Esto tiene toda la pinta de ser un cojinete, de un rodamiento de algún elemento, pues eso que gira. Que puede ser de la MGUH, no lo sé. Eso lo desconozco totalmente, porque además solo viendo así la foto tan de cerca, si no la podemos separar un poco y tal y ver dónde más o menos está situado, es muy difícil averiguarlo. Pero os quería enseñar la foto porque me parece que es una foto muy interesante a nivel técnico para ver que la forma se supedita a la función que tiene que tener, ¿no? Más que en un coche de competición, la belleza es un poco, digamos, un concepto muy abstracto. Lo que busca sobre todo es que lo que diseña funcione y funcione bien, y entonces la forma que van a tener esas piezas va a estar supeditada a la función que tiene, básicamente. Y por lo demás, bueno, la cuenta Golden Images, que es la que tiene en Instagram, pues ha colocado esta foto, que la verdad está muy chula. Aquí veis también otras fotos de esta misma cuenta. Veis perfectamente el corte, cómo está realizado, y ya os aseguro y os garantizo que además, no solo ya por la forma, sino que dependiendo del circuito y dependiendo de la exigencia de refrigeración, estas branquias se tapan, o incluso los equipos llevan... Porque realmente esto es una pieza en conjunto que lleva todas esas branquias, y ahora yo desatornillo y pongo otra con las branquias puestas con algo menos de área de salida o con más área de salida, dependiendo de lo que necesite. O hago como Aston Martin hace otro equipo, coloco muchas branquias y luego las voy tapando o las voy destapando en función de lo que necesite. Y aquí, bueno, esta era la foto que compartió Bryson Sullivan. Creo que es una foto bastante interesante, bastante bonita. Splash Drone. Los coches bonitos no suelen ser rápidos, pero los coches rápidos suelen ser bonitos, totalmente. Además, esa es una afirmación que se repite muchas veces, pero que al final termina por ser así. O sea, que al final un coche a priori no muy agraciado, si el coche gana, lo vas viendo más bonito, seguro. Segurísimo. Y ya pues iba ahí el tema de curiosidades, básicamente. Esto lo he visto de esta cuenta, La Mala Suerte Ediciones. Han puesto esta imagen de una moto de los años 70, vamos, exactamente de Roger Fett. Pues como veis, la aerodinámica en las motos no es nada nuevo. Y quería compartirlo con vosotros, pues porque como sé que está Oscar Daniel en el chat, y a lo mejor hay alguien más que también venís del canal de Zúñiga, de TR MotoGP, era para que vierais que ese interés de los ingenieros y de los mecánicos por la aerodinámica no viene de ahora. Esta moto estamos hablando del 78. Y como veis, a ver, el intento es muy rudimentario, pero no es la aerodinámica moderna, ¿no?, de ahora, pero ya, como veis, había intentos. Hombre,
Este ala eficiente, lo que es eficiente va a ser poco, por un motivo muy sencillo. Está muy por encima del suelo, que a priori podría ser bueno, pero el problema es que todo el aire sucio que va generando todos estos perfiles y el propio piloto va a ir directamente al ala. Y el aire sucio es mucho peor para generar carga que un aire limpio. Es uno de los motivos por los que las alas traseras de un Fórmula 1 tienen muchísimo más tamaño que el ala delantera, o mejor dicho, los perfiles aerodinámicos que se usan en el ala trasera tienen una superficie y una cuerda mucho mayor que los perfiles que se usan en el ala delantera, exceptuando quizá el plano principal. El plano principal de una ala delantera también tiene una cuerda bastante grande, pero los flaps superiores son pequeñitos. Sin embargo, el flap superior de una ala trasera de un Fórmula 1 es mucho más grande, y el motivo es simple y llanamente que el aire que llega al ala trasera, por muy energizado que esté, por muy limpio que vaya, no va a ir tan limpio como el aire que recibe el ala delantera, exceptuando si el coche está siguiendo a otro coche muy de cerca, que entonces bueno, ahí ya los problemas crecen. Y esto es una foto que me envió, que compartió, mejor dicho, Iván Clavijos en su cuenta de Twitter. Me nombró porque el hombre pues estuvo en Indianápolis en la carrera de las 500 millas, y siempre que va pues me comparte en Twitter alguna foto de algún artefacto mecánico o engendro mecánico, y me suele nombrar para que lo vea, y le digo, hombre, pues yo te lo agradezco un montón porque estas cosas me encantan. Qué cacho de alerón para una moto. Sí. Eran experimentos entonces un poco sui generis, y eficaces muy poco, la verdad. Pero bueno, es un primer intento, y como todo siempre, pues luego todo se puede mejorar. Y esta imagen pues quería enseñar un poquito, de nuevo, un coche volvemos a lo mismo, la forma supeditada a la función. Vemos este subchasis tubular, porque esto es un subchasis. El chasis principal, esta es la barra, el antivuelco principal, y luego la jaula delantera. Es un chasis tubular. Me imagino que la parte delantera, porque esto no, pero me imagino que la parte delantera es una space frame. Y aquí veis los conectores para ese subchasis. Son estas dos barras que trabajan a tracción. Y aquí veis otras dos barras, y las otras dos que estarán por detrás, que también trabajan a tracción y compresión. Estas barras trabajan tracción y compresión. Y aquí tenéis la toma de aire. Esto es una toma de aire. ¿Para qué? Pues puede ser para alimentar el motor Honda, que por cierto aquí debería de estar los filtros y demás. Ahora veremos en una foto. Voy a pasar a la foto. Aquí está la parte híbrida, está claro. Aquí está seguro situada la batería, etcétera. Veis los cables naranja típicos de la trifásica, corriente continua y corriente alterna, dependiendo de lo que necesite. Las baterías corriente continua, los motores eléctricos suelen trabajar en alterna. Aquí veis el turbo, esto es un turbo. Este es el conducto de admisión hacia el turbo. En fibra de carbono veis la salida, esta es la salida ya de escape. Estos son los escapes, que luego son un 3 en 1, se van a empalmar para que entren en la turbina, y esa turbina va a impulsar el compresor. Aquí no hay MGUH, aquí no hay ninguna historia rara. Esto es un turbo como toda la vida. ¿Qué más os puedo enseñar? Bueno, aquí una cosa interesante que me he fijado, veis, este es el palier o el semieje para la transmisión. Y veis cómo está situada la suspensión trasera. Muy interesante, porque veis cómo el brazo, el triángulo inferior, está por delante del palier. Y el brazo superior, veis cómo este brazo es más largo y este brazo es más corto. Es decir, digamos que estaría como girado, ¿no?, hacia adelante. ¿Y eso por qué? Por el mismo motivo. Esto es para darle un caster un poco de ángulo de avance, para evitar luego también, junto con la dureza de suspensión y junto con otros elementos y la inclinación, que aquí en la foto, como se ve desde arriba, no se aprecia tanto, para evitar para que sea esa geometría anti-squat, para evitar que cuando frenes el culo se levante demasiado, la parte trasera se levante o se eleve demasiado. Esto es una barra de rigidización precisamente para eso, para evitar también problemas a la hora de acelerar, que el coche hunda mucho. ¿Y qué más? Y aquí tenemos el tirante que quería enseñaros. Bueno, esto que veis aquí efectivamente es foil oro, que básicamente lo que hace es evitar la radiación por calor que genera el motor, evitar en la medida de lo posible que pase el habitáculo.
De todas maneras, en Fórmula 1 también se usan, en todos los coches de competición se usan, y al final los habitáculos igualmente suelen estar por encima de los 40 grados muy fácilmente. Y por último os quería enseñar, porque esta foto es muy buena de Iván. Este es el motor, aquí está la caja de cambios, que es esta de aquí, y este es el grupo diferencial. Al igual que en Fórmula 1 y al igual que en muchas competiciones, se prefiere hacer el cárter todo junto, o sea, es decir, unir en el cárter de la caja de cambios también el grupo diferencial. ¿Para qué? Para que sea todo un monobloque. Suele aguantar mejor torsiones y golpes que si estuvieran por separado, que habría que colocar todavía más tornillos, etcétera. Aunque en este caso concreto estoy dudando. Ahora eso me pasa por hablar demasiado. Como las imágenes también las vi muy a prisa y corriendo, aquí estoy viendo uniones atornilladas. Es posible que no, es posible que este grupo diferencial también esté unido al cárter de alguna manera. Sería cuestión de mirarlo, pero parece que sí. Parece que la caja de cambio es independiente del otro, del cárter del diferencial. Si es así, pues mira, diferente, una forma diferente. Estos son los anclajes de la suspensión. Veis que los brazos de suspensión van anclados ¿a qué? Pues a lo más rígido que tenga disponible. En este caso, como tendría que alargar muchísimo el brazo a la culata del motor o al bloque motor, lo que hago es que me los llevo a la caja de cambio y al grupo diferencial. Y este es el brazo que os he enseñado antes, que venía por aquí detrás, que rigidiza, que también va a lo mismo, al grupo diferencial, y ahí ves otros tornillitos para rigidizar. Estos ya son cables de diferentes tipos. Estos son de electricidad. Cuando veáis un cable naranja y tal, bueno, este en concreto no, pero cuando veáis cables naranjas de electricidad, cantan mucho porque son tres fases trifásicas, van los tres cables, que son las tres fases, y en naranja. Esto no, esto tiene pinta de ser algo o lubricación o algo parecido, o incluso refrigeración. Puede ser que lleve los radiadores por aquí, porque este tubo también que viene por aquí me hace sospechar que es refrigeración. Muy interesante la verdad lo que ha mandado Clavijo. Me gustó mucho. Y esto ya os digo, esto lo acabo de ver ahora con vosotros, y sí, me estoy dando cuenta de que ahí hay tornillos también aquí abajo, parece. Es posible que sean dos piezas y se unan. En Fórmula 1 no, en Fórmula 1 un bloque, ese cárter. Y aquí veis la estructura para unir, que esto es el conjunto de baterías, para unirlas al subchasis, básicamente para tener esa fija. Y otra cosa interesante también que observé es toda la fibra de carbono que hay por aquí en el suelo. Veis, difusor, esto es una modo de difusor pequeñito, pero puede funcionar. Aquí veis, seguramente el motor eléctrico vaya por aquí y vaya directamente a la transmisión. Y el tema es que aquí tenéis las tomas de freno traseras, pues ya veis, fabricadas también en fibra de carbono, pues para reducir el peso al mínimo. Y nada, mucha mandanga eléctrica por aquí, refrigeración también, etcétera. Muy interesante, la verdad, muy interesante la foto. No sé si estáis comentando algo o si... Veo que no, que estabais atentos. Y ya por último, pues, y por terminar ya el directo, porque tampoco quería alargarlo mucho, pues este chiste de la cuenta Wiki Ingeniería, estos son tontadas, y era para que vierais, a ver si os dabais cuenta vosotros de dónde está el error y por qué Pitágoras está tan cabreado con la imagen. En definitiva, pues nada, si tenéis alguna dudita, alguna historia que preguntarme o algo, y si no, pues ya poco más que contaros, que espero que aquí en Barcelona siga la racha de Aston Martin, que Red Bull van a seguir siendo intratables, pero ojo que puede ser que Aston Martin esté ahí de mosca cojonera, y que vamos a ver Mercedes, que aquí en una pista más convencional debería de obtener un pobre triángulo, efectivamente. Muy buena, Isma. El pobre Pitágoras le va a dar algo, va a ir a por el cacho el cartel y se lo va a comer. El tema, como os digo, pues espero, creo que Mercedes debería de, ya en una pista más convencional, probará bastante más seguramente, y debería de sacar mejor, incluso un coche más consistente, ¿no?, de lo que sacó en Mónaco. Porque en Mónaco tuvieron altos y bajos, pero es normal cuando tú presentas un coche tan diferente, sobre todo aerodinámicamente, y un circuito como Mónaco, que realmente no es el mejor lugar para probar cosas.
Así que, en definitiva, creo que estarán más arriba. Y Ferrari, que es como siempre, porque claro, me pregunta la gente, ¿y tú cómo ves a Ferrari? ¿Y qué piensas que va a hacer Ferrari? Si es que Ferrari es una auténtica incógnita, lo repito. Pero es verdad que llevan ya encadenados 2-3 grandes premios en los que no les sale nada. Y realmente eso es preocupante. Creo que Barcelona no es una pista mala para ellos. Pero eso, del dicho al hecho, como se suele decir, hay un trecho. Así que veremos qué pasa con ellos y no sé realmente no sé realmente acá tenerme, ¿no? Con Ferrari. Ferrari es que no sabes qué hacer con ellos. Realmente. Es complicado. Andaba buscando algún vídeo de esa caja de cambio que es la misma del IndyCar. Ah, mira, curiosamente, pues de todas maneras, luego a ver si me junto con vosotros y hacemos un vídeo sobre Indy y la categoría, y porque me gustaría hacerlo, porque es verdad que es una categoría que ahora estoy descubriendo gracias a Charlie y a los directos que hago con él, y me gustaría hacer algo para enseñar también en el canal y que la gente aprenda. Pues nada, yo creo que hasta aquí hemos llegado bien. Ese motor es el híbrido de IndyCar. Eso es lo que presentaron entonces como no para la hibridación que pretenden. Entiendo que es eso, que presentaron esa hibridación, ¿no? Lo que debería ser. Espero que sea más sencilla que la del Fórmula 1. Bueno, a priori parece más sencilla por lo que he visto. Así que espero y deseo.